Bueno, buenos días. Gracias a todos por participar. Voy a presentar ahora a la profesora Catalina Pires, profesora de Clínica Pediátrica, Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, coordinadora de la Diplomatura de Infectología Pediátrica de la Escuela de Graduados de la Universidad de la República, también presidenta de la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, integrante del Comité de Infecciones de la Sociedad Uruguaya de Pediatría y pasada presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica en el periodo 2003 y 2005. La profesora Pires nos va a hablar de vacunas, prevención de enfermedades graves, logros, amenazas y oportunidades. Bienvenida, Katy. Gracias y gracias a todos los que están escuchando y participando del Congreso. Realmente hablar de vacunas y prevención de enfermedades graves, que ya se hacían referencia en la charla anterior, es para nosotros en pediatría primordial, y primordial ahora en esta situación de pandemia. Justamente es donde tenemos que prestar mucha atención. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Entonces, y esto es porque en esto que es la agenda de inmunización para el año 2030 de la OMS, se refieren a los éxitos que ha tenido en la salud y en el desarrollo del mundo la incorporación de vacunas. Hoy más que nunca, como se decía, somos agentes de transmitir esto. Las vacunas salvan millones de vidas año a año. Entre el 2010 y el 2018 se salvaron 23 millones de vidas solo con la vacuna de sarampión, y esos son datos que uno tiene que manejar. No todo es COVID, no todo es ese problema, pero si desatendemos esa enfermedad, estas muertes pueden reaparecer. Más de 160 millones de niños son vacunados anualmente y 86% de ellos tienen inmunización de la que tienen que tener. Y estos países han incorporado vacunas que antes no tenían, que previenen enfermedades que generan muerte, como la neumonía neumocóxica, diarrea, el cáncer de cuello uterino, la fiebre tifoidea, cólera y meningitis. Acá hay una larga lista que no pretendo que la miren, que es la que está en esta agenda de inmunización, que son las vacunas disponibles y las vacunas en desarrollo. Las que están marcadas en naranja o en azul son las que a lo largo del Congreso vamos a hablar de ellas. Yo ahora me voy a hacer referencia a estas que están en naranja porque son enfermedades que causan enfermedades graves y muerte, que es el punto que tenemos que tocar. Y en especial para cuando uno dice qué vacunas, algunas van a ver que hemos cambiado y otras va a haber nuevas vacunas que nos van a hacer pensar. ¿Qué es lo que ha cambiado en el mundo si comparamos el año 1990 contra el año 2017? Miren la cantidad de casos que había de muertes por enfermedades prevenibles en el mundo en niños por año. ¿Y cuánto en los niños menores de 5 años? ¿Cuánto representan ahora esas muertes prevenibles por vacuna? Es decir, que hemos mejorado, pero siguen siendo sí, las enfermedades respiratorias, la diarrea y sarampión, cosas que nosotros tenemos que atender. Y especialmente países como el nuestro que hemos tenido éxitos, tratar de conservarlos. Si ustedes ven acá la proporción de la cobertura para las distintas vacunas, el porcentaje de niños de 1 año vacunados con estas enfermedades, para estas enfermedades o gérmenes, y ustedes ven que, bueno, por acá uno dice tuberculosis, sarampión, 89-80 y que 80% para el mundo no está bien, pero cuando vamos avanzando en otras enfermedades ven que la segunda dosis de sarampión no está bien, tampoco está la vacuna de neumococo un 47% y la de rotavirus un 35%. Y a pesar de que información válida y muy clara sobre cómo se reduce la morbilidad, que es el número de casos, comparando el antes y el después en el año 2006 en Estados Unidos, ven los porcentajes de reducción de las enfermedades y acá están las vacunas más nuevas como
hepatitis A, como hemófilus, como neumococo, como varicela, pero cómo se reducen las muertes, porque todas estas enfermedades causan muerte cuando uno no las tiene, no hace prevención. Lo mismo pasa con enfermedades que son marcadoras de si estamos trabajando bien. La polio, para la región de las Américas está eliminada, también lo está en Uruguay. El sarampión está eliminado, este es el número de casos que todavía hay en las Américas, y a pesar de, en el año pasado y en este año, hay lugares como en Brasil, en Venezuela, en otros lugares de Centroamérica, hay casos de sarampión y hay muertes. Para Uruguay el último brote había sido en el 98, pero están cerquitas los brotes que tuvimos en el 19 y 20 vinculados a viajeros o a viajes de uruguayos en personas que no tenían 2 dosis. El año 2020, disculpen el error acá, y el año 21 no tuvimos casos, pero también las fronteras están parcialmente cerradas, ¿no? La rubiola está eliminada en la región de las Américas y en Uruguay, y lo mismo es el caso del tétanos neonatal. Estas son las coberturas, un problema que nosotros enfrentamos. Estas son las coberturas en las Américas para las distintas vacunas. Acá está el cono sur y ustedes ven cómo las coberturas son de 80, de 70, 80 y tanto, o sea que nos falta en la región en el cono sur población para vacunar. Y en el Uruguay es cierto que estamos en la mayoría por arriba de 90, para la tercera dosis de neumococo, que es una de las que me voy a referir, estábamos bien. Estas son las coberturas del año 19, informadas en el 2020, cuando ya la OMS advertía que las coberturas de vacunas, si comparábamos 2019 con 2010, eran más bajas, y que nos advertían de que estamos enfrentando la epidemia de COVID y que hay que tener mucho cuidado. Este es un dato que vale mucho para los uruguayos que están participando, porque son los datos que se presentaron de cobertura en la Sociedad Uruguaya de Pediatría, en unas jornadas que hicimos a propósito de la campaña de gripe, y los presentó la doctora Alicia Fernández. Y ustedes ven que, si miran acá, de pentavalente, la tercera dosis es 92%. Para el Uruguay, con los pequeños que somos, el 8% de los niños no está bien. La de neumococo, la tercera dosis, 94%, es un 6% que no está. SRP, 91% para la segunda dosis, y esto es peligrosísimo, porque sarampión sí es una enfermedad altamente transmisible. Varicela, la segunda dosis a los 5 años, 88%, y la que más bajó fue la vacunación de HPV, con lo cual es bastante dura esta información, ¿no? La Corte, nacida en el año 2009, tiene un 21% de cobertura. Con estas enfermedades graves que causan enfermedad, vean lo que pasó con hemófilus, que nosotros usábamos desde el año 99 la vacuna con PRP, o sea, el polisacárido completo extraído de la bacteria. Luego pasamos a usar una vacuna que tenía un polisacárido sintético, y se vio entre el año, en un periodo, en ese periodo que usábamos esa vacuna, un aumento del número de casos de meningitis y de neumonía. Y ustedes ven que acá hubieron 54 casos, comparando el año anterior al año 2009 y el año 2009 al 2012. Y ustedes ven que 27 de esos 54 casos eran incompletamente vacunados, o sea que ahí no pesaba el tipo de vacuna, sino la no vacunación. Hubieron muertes tanto con una como con la otra, pero estos datos determinaron que volviéramos a la vacuna de PRP. Pero todos los que están escuchando, y hay mucha gente del interior, sabrá que hubo un caso de meningitis por hemófilus en Rivera, uno en Maldonado, uno en Salto, o sea que atentos a esta vacunación de pentavalente, que no sabemos cómo seguirá. En relación entonces a varicela, nosotros, al igual que Estados Unidos, tenemos noticias de que hubo una reducción del 73% de los casos cuando usábamos una dosis, y 86% de las hospitalizaciones. Hubo aumento de los brotes en instituciones educativas, y por eso se agregó la vacuna de los 5 años. Hepatitis A, 97% de reducción, y neumococo es el ejemplo que yo voy a tomar como las vacunas que hay mucha información de los logros,
pero hay mucha información y exigencia de que hagamos vigilancia epidemiológica porque van a aparecer nuevas vacunas sobre las cuales cada país tomará decisiones para vacunar a niños y adultos. Nuestra historia es muy buena, con un 92% de reducción de enfermedad neumocóxica invasiva por un trabajo de la doctora Hortal, reducción de 80% de las neumonías y de las muertes por neumonía. Entonces, en enfermedad neumocóxica todos saben que hay cosas que, si uno mira incidencia y mortalidad, la enfermedad más frecuente es la otitis media y en el medio están neumonía y menos frecuente meningitis. ¿Y quién causa más muertes? Neumonía a cualquier edad. ¿Y cuáles son las edades más afectadas? Más afectados los niños, aunque no son tantas las muertes, pero mucho más afectados los adultos donde hay más muertes. Tenemos enfermedades que tenemos que tener atención en lo que les voy a contar de las nuevas vacunas, enfermedades invasivas que todos conocemos, las graves y que ingresan por vía hematógena, y las no invasivas como neumonía, otitis. La vacunación universal, tenemos muchísima experiencia en distintos países que se las voy a mostrar, en donde se ve el efecto favorable para quien se vacuna y para quien no se vacuna el rebaño. Y los desafíos son: tenemos enfermedad remanente, tenemos emergencia de serotipos no vacunales y tenemos vacunas prontamente para utilizar, como es la 15 y la 20. ¿Cuáles son las diferencias entre estas vacunas? Las que nosotros utilizamos ahora son la 10, que tiene estos serotipos, la 13, que ustedes los conocen muy bien, con diferentes proteínas para conjugar. Este número que les puse acá es porque es el correlato de protección que ha puesto la OMS. Alcanzar un título de 0,35 microgramos mililitros de anticuerpos específicos para el polisacárido o anticuerpos opsonizantes en más de un octavo. Esto vale para todas las que tienen esta proteína de conjugación de difteria. Todas tienen como prueba tener esa cantidad de anticuerpos. La de PSV10 tiene B02 porque la forma de medirlo es otra. Pero ven que la vacuna 10 valente agrega, la 15 valente agrega el 22F y el 33F, y la 20 el 8, el 10A, el 10A, el 11A, el 12F, el 15B y estos otros dos. Estos son los que tiene la vacuna 23. Nosotros tenemos una muy buena experiencia en América, en la región de las Américas. Estados Unidos es el primer país que comenzó, pero como ven, la mayoría de los países de nuestra región tienen una vacuna, la 10 o la 13 valente, la mayoría en esquemas de 2+1. Y la historia se construye de esta manera. El éxito de la vacuna 7 valente, la vacuna que ya no existe más, se vio obligado a la aparición de una nueva vacuna porque el serotipo 19A empezó a emerger. En el año 2010, Estados Unidos coloca la vacuna 13, que tenía el 19A, el 1, el 5, los que ustedes ya vieron ahí, y ustedes ven cómo se asiste a una reducción de los casos, incluidos los 6 serotipos adicionales, tanto en los niños menores de 5 años como en aquellas personas mayores de 65 años, con algunos serotipos que podrán mantenerse, como el 12F, como el 3, pero si ustedes ven las incidencias, que es lo que nosotros como pediatras y en la salud pública tenemos que ver. Podemos estar muy preocupados por la enfermedad remanente, pero veamos cómo eran antes de tener esas vacunas. Estas observaciones se han continuado en el tiempo y, como ustedes ven, todas las enfermedades neumocóxicas han descendido, las incluidas en la vacuna han descendido, y en cambio los serotipos no vacunales, que son los que están en negro, son los que están predominando. Y estos son los serotipos vacunales que, como ven, queda aquí siempre algo de enfermedad remanente en donde el serotipo 3 y otros están en la mira. En el Reino Unido es todo similar, vacuna 7 y luego en 2010 vacuna 13, y cómo los serotipos vacunales disminuyen, pero en violeta ven los serotipos los no vacunales, que son los que estamos atendiendo.
Esta es una información de Europa. ¿Cuáles son los serotipos que hay en Europa ahora? El primero el 8, segundo el serotipo 3, un serotipo vacunal, el 19A tercero, y después siguen el 12F, el 22F, el 12F y así otros serotipos que los marqué según estén incluidos en la 10 y la 20 o en la 20. Este está en la 20, bueno, y esos son lo que lamentablemente para nosotros los clínicos tenemos que empezar a escuchar y a entender. En este trabajo del Reino Unido desglosan este enorme éxito que tienen con la vacuna 13 valente en su globalidad y los no vacunales que aumentaron para saber cómo le va a los distintos serotipos. Y si ustedes ven, este que está primero es el serotipo 1, que lo ven acá, el serotipo 6, como el 5, como ha bajado, el serotipo 19A, como ha bajado, pero es diferente en distintas edades, ¿verdad? Y el serotipo 3, como en los niños, sí ha bajado en relación al inicio, pero tiene oscilaciones y van a ver que para nuestro país es igual. Y en cambio, en edades mayores, ese serotipo todavía no se ha logrado controlar. Si uno mira, claro, desde el punto de vista de la salud pública, como les digo, esta incidencia por 100.000 habitantes, obviamente que es significativamente menor. ¿Qué pasa en nuestra región? Ponemos dos países, esta es una publicación de Cireva, Brasil y Colombia, Argentina y Uruguay. Estas líneas azul y roja es la vacuna de los serotipos incluidos en la 13, en los aislamientos en ese país, y esto es los incluidos en la 10, entre el 2006 y el 2017. Es una muy buena información, pero son todos niños menores de 5 años. Es efecto directo, como dicen acá. Entonces ustedes ven que la 10 ha tenido una performance muy buena, pero los serotipos no incluidos en la 10, que son los violetas, o lo que son los 3 adicionales, que le llama este trabajo, los 3 adicionales son el 13, el 6A y el 19A, aumentan. Dos países, Argentina y Uruguay, que utilizan 13, como estos son serotipos de 13, serotipos de 10, y los serotipos estos adicionales 3, 6A y 19A, y se ve el efecto de esa vacunación de 13, y lo mismo, similar, es lo que nos pasa en Uruguay. Esto es lo que pasa en Brasil, el efecto indirecto, o sea que la vacuna 10 se comportó, es la línea negra corrida muy bien en prácticamente todas las edades, pero los serotipos no vacunales que incluyen muy bien, los resultados son muy buenos, el 3, el 6A y el 19A han aumentado. Y estos son los datos de Colombia, desglosados, un poquito más fácil de ver que lo que les mostré antes en el trabajo de Cireva, cómo los incluidos en la 10 descienden, pero los serotipos no vacunales han aumentado. Entonces vayamos al serotipo 3, que son cosas que vamos a tener que ver. ¿Qué cosas nosotros tenemos que ver? Los nuevos serotipos y el serotipo 3, que es el que no ha tenido el control tan bueno como en el resto de los serotipos. Si ustedes ven acá, hay un antecedente de un estudio de efectividad para el serotipo 3, para las personas vacunadas, que daba un 63% de efectividad en el mundo real. O sea que todos los que trabajamos en vacunas sabemos que vacunarse para el serotipo 3 es bueno, es protector individualmente. En el efecto rebaño, como les mostraba, no está tan claro, pero se compararon en este trabajo países que vacunaban con 10 y países que vacunaban con 13. Y si ustedes miran los números que están acá, la incidencia de enfermedad invasiva por serotipo 3 es menor en los países que utilizaron, como Estados Unidos, Israel, que utilizaron esta vacuna 13 valente comparados con países que no utilizaron, que utilizaron la vacuna 10 valente. Esto se ve en los niños y esto se ve en los adultos. De cualquier manera, nosotros somos médicos y nosotros estamos preocupados por la enfermedad remanente. Cualquiera de nosotros dice, bueno, si, como les vamos a mostrar, si hay un niño, estos son los datos de Uruguay, nos fue muy bien, en azul los de la 7 valente, en rojo los serotipos adicionales de la, en rosado los serotipos adicionales de la 13 y en rojo los no vacunales,
¿Qué nos pasó hasta el 2012? Predominan los no vacunales sobre los incluidos en la 7 y la 13. Pero como ven, en los adultos no ocurrió lo que ocurrió en Brasil y Colombia, por ejemplo, que esto subiera, ¿no? Los serotipos incluidos en la 13 no suben, pero nos gustaría que todos mostraran el mismo perfil. Y eso es lo que se está buscando. Vacunas que tengan nuevos serotipos que estén incluidos en estos no vacunales y ver cómo se mejoraría esto para la vacuna, para el serotipo 3. Estos son datos que, como les decía, sobre los logros, trabajar, comunicar y hablar en cada momento que podamos. Esto es enfermedad invasiva, meningitis en el Uruguay, una observación del hospital público, el Pereira Rosell, con 3 instituciones privadas, CASMO, Asociación Española y Hospital Británico, y ustedes ven cómo en el último tiempo de observación no hubo casos por serotipos vacunales. 2 instituciones de estas siguieron hasta el 2018 y muestran lo mismo. Hay una reducción del número de casos y de la mortalidad. Y si ustedes ven, ahí eso es para nosotros el resultado más importante y el que tenemos que conservar. Todo esto es con vacunación. Efecto rebaño en el Uruguay, en 2 hospitales, el Pereira Rosell y el Hospital de Paysandú, antes de la vacunación, casos en recién nacidos, obviamente no vacunados, y cómo se redujeron para hacerse casi inexistentes después de la vacunación y cómo las muertes tampoco se vieron. En adultos no tenemos tantos casos de comparación, pero en este trabajo del Hospital Británico, esta observación hasta el año 2016 y ahora agregamos el periodo 16-21. Ustedes ven cómo la reducción en niños es importantísima, pero en adultos también, un 53% de reducción de la enfermedad en adultos, con lo cual quiere decir que esto es efecto rebaño. Y en este periodo 16-21 hubieron 4 niños con enfermedad neumocóxica, un serotipo 7BC, un serotipo 3 y uno 14 y una fiebre sin foco con un no tipificable. Pero miren acá los casos de adultos, que son 4 más o menos por año, y los serotipos más comunes, el 8, el 12, el 9N. Hay serotipos vacunales también, como el 19A y el 3, y otra serie de serotipos en menor frecuencia de A1. En neumonía la historia es exactamente la misma. La introducción de la vacuna de 13 ha sido exitosa en Estados Unidos y sobre todo en reducir neumonía complicada. En Argentina lo mismo, una reducción significativa en niños menores de 60 meses, en neumonía con y sin empiema, en neumonía neumocóxica y en empiema neumocóxico, con esos serotipos que ustedes ven ahí, cómo se redujeron. En Uruguay hay una enorme cantidad de trabajos. Siempre mostramos primero el de la doctora Hortal, que es un trabajo muy potente porque es un trabajo poblacional que muestra una reducción del 65% de la neumonía con consolidación, que a la luz de lo que nos ha pasado con la incorporación de la vacuna de neumococos, vemos que la enorme mayoría de esas neumonías con consolidación, pero sin estudio bacteriológico de aislamiento de sangre y o líquido pleural, se redujeron. Quiere decir que se redujeron porque se redujo la infección neumocóxica. Esto es lo que ha pasado en el hospital pediátrico, todos lo conocen, pero es bueno decir que sigue siendo la misma historia hasta el año 2018 y en el 2019 es igual. La reducción significativa a la mitad de los casos al poner la 7 y otra vez más al poner la 13, y estos son los porcentajes de reducción entre un 80 y un 93%, por eso cuando vamos a ver neumonías neumocóxicas confirmadas. Estos son los serotipos, cómo han evolucionado los incorporados en la vacuna, y ustedes ven que para nosotros también el serotipo 3, que es lo que nosotros llamamos nuestra enfermedad remanente, aún en niños, algunos de estos niños son bien vacunados, algunos no, pero unos cuantos sí. Esta es una enfermedad remanente que nosotros queremos ver qué nos ofrecen las nuevas vacunas y qué vacunas están próximas a que uno pueda empezar a pensar qué beneficios vamos a tener.
Acá está un estudio en niños, un fase 2, o sea que solo están viendo la respuesta inmunológica, en el que se comparan los títulos geométricos medios, inmunoglobulinas antineumocóxicas específicas para cada uno de los serotipos de esta nueva vacuna, de 20 valencias contra la de 13. Y lo primero que las vacunas tienen que demostrar es que son no inferiores, alcanzan aquel título que les decíamos de 0,35 microgramos por mililitro. Y verdaderamente lo alcanza, y lo alcanza muy bien para este serotipo 3. ¿Por qué hablamos tanto del serotipo 3? Todos se lo acuerdan. El serotipo 3 es un serotipo difícil de trabajar porque tiene una cápsula muy gruesa y la producción de anticuerpos no es igual. Nosotros hablamos de la vacuna 13 valente, pero en realidad son 13 vacunas diferentes con comportamientos diferentes. Pero entonces la vacuna 20 valente determinó una respuesta de anticuerpos funcionales a todos los serotipos, incluido en 3, comparable a la 13. La vacuna 15 valente, también es un trabajo en niños con títulos geométricos medios de anticuerpos y, al igual que el trabajo anterior, es después de las 3 dosis primarias y la cuarta dosis de refuerzo. Estos son esquemas de 3 más 1. Y vemos que también la vacuna 15 valente cumplió con los criterios de no inferioridad que la 13. La 13 es la clarita y la verde es la nueva vacuna, la de 15 valencias, en donde obviamente ven que la 13 no tiene ninguna respuesta porque no tiene incluido estos dos serotipos. Y ustedes ven que la respuesta del serotipo 3 fue más alta para esta vacuna 15 que para la 13. La importancia general de esta observación para el serotipo 3 no está clara porque obviamente son trabajos de inmunogenicidad. No saben cuál va a ser su comportamiento cuando se hagan estudios, si es que se hacen de fase 3 o cuando utilicemos la efectividad. Pero bueno, una de las cosas que decía el primer diapositivo y que ahora lo tengo que traer aquí es que todo esto es lo que nosotros decimos para enfermedad invasiva neumocóxica, no para las enfermedades no invasivas como neumonía y otitis media, en donde se cree que uno precisaría 3 o 4 veces más para neumonía y tal vez más para otitis. Entonces, bueno, el serotipo 3 tiene esta performance, pero no es 5 veces mayor que las otras vacunas. Pero sí, estas vacunas tienen serotipos nuevos, como les mostré. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Está mirando qué pesan las distintas edades. En azul están los serotipos que le quedan de la 13 valente. Ven que es 13, 19F, 19A, más o menos igual en todas las edades. Cuánto le agrega los dos serotipos si ellos vacunaran con 15 y cuánto le agregan los serotipos adicionales, esos que tiene la vacuna 20 valente, y este sería el porcentaje de cobertura a las distintas edades. Ven ustedes que aquí Estados Unidos solo habla del año 17 y 18 y estas vacunas ya fueron aprobadas en Estados Unidos, tanto la 15 como la 20 por la FDA para adultos. Este año se irán analizando, esto fue el año pasado antes del COVID, veamos, este año está planificado que lo sigan evaluando. Y para nuestro país, los datos país que tenemos, los últimos, son hasta 2012. Lo difícil para nuestro país es que estos números son, estos son los datos antes de la vacunación, y estos que están acá graficados, que son del periodo 2008-2012, incluyen los que había aislados durante la implementación de la 7 y la 10 y años posteriores. Pero bueno, si nosotros usáramos una 15, tendríamos una cobertura con esta realidad de 90% y para la 20 más de un 95%. Porque obviamente la 20 agrega serotipos que son frecuentes en Uruguay, como el 12F y el 8. Entonces, uno diría que las vacunas previenen millones de vidas, muertes de millones, salvan millones de vidas cada año, que la pandemia de SARS-CoV-2 pone en riesgo estos logros y nosotros somos los que lo tenemos que defender, los que conocimos un Uruguay con varicela, con hepatitis A, con
con sarampión. Bueno, no lo tenemos, conservémoslo. Las vacunas conjugadas han determinado una reducción de la enfermedad invasiva y la no invasiva. La vigilancia epidemiológica detecta la emergencia de serotipos no vacunales y ustedes lo vieron para todos los países, los que vacunan con 10, los que vacunan con 13. Los serotipos no vacunales son diferentes según la vacuna que utilicemos. La vigilancia de los serotipos y las patologías que ellos causan podrán evaluar vacunas futuras como la 15 y la 20. Y el alerta para nosotros es que la reemergencia de virus respiratorios, como están ocurriendo durante o después de la pandemia, como está pasando ahora, va a facilitar la entrada de neumococo para causar sobre todo neumonía. O sea que aumentar las coberturas es nuestra tarea, y aquí están las vacunadoras que tal vez por muchos años las veamos así. Van a ser distintas. Cuando nos vacunen, de lo que nos vacunen, van a ser así. Muchas gracias. Bueno, gracias, Katy. No sé si hay preguntas del público, creo que no, pero yo sí tengo algunas preguntas para hacerte. Me llamó la atención, con alegría, pero me llamó la atención las altas coberturas de vacunación que nos mostraste hasta el año 2019, y con eso te quería hacer dos preguntas. Sabemos que Uruguay durante la pandemia mantuvo la vacunación regular como solicitó la OMS, teniendo vacunatorios separados para las vacunas regulares y para el COVID, y que los pediatras insistimos en que se continuara la vacunación regular de los niños. Pero eso en 2020 y en 2021, donde tuvimos el peor pico de la pandemia, ¿tenemos datos si se pudieron mantener las coberturas? Especialmente además haciendo hincapié en el booster de enfermedades como neumococo y Haemophilus influenza, en que sabemos que se den en oportunidad es bien importante para prevenir las enfermedades invasivas, como tú decías, después de invierno y de enfermedades virales como estamos viendo ahora. Sí, pregunta muy importante y una obligación casi de los pediatras. Estas informaciones de las coberturas del año 2020 son buenas si las comparamos con otros países vecinos, como Argentina o como en Europa, en donde el Reino Unido, por ejemplo, en Argentina se bajaron a un 50% de las coberturas vacunales el año pasado, en el 2020. La más baja que mostramos acá fue varicela, un 88%, y HPV, que bueno, HPV fue, o sea, las vacunas de los niños grandes cayeron. Ahora, en el año 2021, la pregunta es muy buena, porque fue nuestro peor año de pandemia. Exacto. Entonces nosotros no sabemos qué hicieron las familias. Una, si lo fueron a vacunar, aunque tenían vacunatorios que eran seguros, porque no tienen nada que ver con el vacunatorio COVID. Esto para si hay algún extranjero, hasta físicamente no tienen nada que ver, pero nosotros no sabemos. Seguramente el Ministerio de Salud tendrá información, porque en Uruguay el sistema de registro es nominal, y al momento, y el sistema informático de vacunación puede calcular mes a mes las coberturas y detectar lo que para nosotros es clave como pediatras. ¿Qué zonas del país, nuestras ciudades, de cualquier lugar del país, o nuestros barrios de Montevideo, las coberturas están bajas, y hacer acciones específicas? Porque bueno, son un llamado de atención. Esas meningitis por Haemophilus sí, neumococo el año 2020 casi no lo contamos. Todos sabemos que no tuvimos prácticamente neumonías, aislamientos de neumococos, aislamientos de verdad no tuvimos, pero en este año que empezó hay BRS y ya mucho, y por ejemplo en el Pereira Rosell ya tuvimos 3 niños con empiema. O sea que este año viene siendo un poco diferente. Entonces, ojo, porque tampoco sabemos de eso que tú decís. Esas personas, esos niños, ¿se vacunan a los 12 meses, se vacunan a los 15 o van a los 18 o a los 20? Y ahí no es lo mismo. Bien. Y la otra pregunta es sobre las nuevas vacunas antineumocóxicas, que yo sé que por ahora están aprobadas por la FDA solo para adultos, pero supongo que en un futuro están pensadas para niños, están en fase 3.
¿hay alguna idea de esquema de cómo se van a aplicar en adultos, cómo se adaptaría en niños? En adultos, en principio, aprobadas con una dosis, con una dosis única. La discusión es si después, y nos va a tocar a nosotros para los niños, ¿no? Si utilizaras una vacuna de más valencia, si tendrá sentido aplicarla de 23 polisacarídica, como hacemos, la combinación con otras como hacemos vacunas. ahora. Sí. 13 para los de alto riesgo y a las 8 semanas 23. Bueno, los que elijan 20 puede que no tenga mucho sentido aplicar 23 y simplifica. El esquema para niños, todo lo que yo pude conseguir para leer, que por suerte va apareciendo y a pesar de que hay COVID, aparecen cosas de las nuevas vacunas, que de 15 y 20. Estos esquemas son de 3+1, con lo cual uno que vacuna con 2+1, pero aparentemente tanto los que producen la vacuna de 15 como la de 20 van a tener trabajos con 2+1, o sea que uno creería que van a ser los mismos esquemas. Los mismos esquemas y que sustituirían las vacunas actuales. Y sustituirían a las vacunas actuales. Pero bien, bueno, veamos con qué información. Si es solo con información inmunológica, que es probable que sí, que es como cuando se pasó de 7 a 13 o de 7 a 10. Bien. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Katy. Gracias. Y seguimos adelante.